Dios no quiere que vivamos en esa desconexión entre lo que decimos creer y lo que vivimos, sino que estas verdades realmente se arraiguen en nuestro corazón. Hola, te doy la bienvenida a este espacio Ciudadanas del Reino. Aquí analizamos la Biblia y le damos una aplicación a nosotras como mujeres en nuestro día a día. Y hoy me gustaría comenzar preguntándote, ¿alguna vez recibiste una paleta como esta? En México son muy comunes ya que contienen mensajes de amor, que normalmente en el Día del Amor y la Amistad pues se obsequian a esa persona especial. Quiero que imagines a aquella niña, a aquella mujer que recibía una paleta con una declaración de amor de aquella persona que anhelaba, ¿no? De la persona de sus sueños. ¿Qué crees que haya pensado? ¿Cómo late su corazón? ¿Cómo se emociona al recibir un mensaje como este? Puede ser que nunca recibiste una de estas paletas, o tal vez sí, pero hoy quiero compartirte una declaración de amor de parte de Dios. Vamos a leer Efesios 2, versículos del 11 al 16, que nos dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todos tenemos una teología confesional y una teología práctica. ¿Qué quiere decir esto? Teología confesional es aquello que confesamos con nuestra boca, que leemos, que decimos, sí, por ejemplo, Dios es soberano, Dios tiene el control de todo, yo no merecía nada, Dios me ama, y sí, lo decimos, lo leemos en la Biblia y estamos completamente de acuerdo con ello. Pero nuestra teología práctica muchas veces no concuerda o no se entrelaza con la teología confesional. Te voy a dar un ejemplo. Yo a lo mejor y puedo creer que Dios es soberano y que Dios controla todas las cosas, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa en mi vida normal? Pues a veces me frustro, a veces siento que Dios no me escucha, o por ejemplo, podemos pensar, Dios tiene el control absoluto de todo, pero ¿qué pasa cuando vienen situaciones de estrés? Nos frustramos, creemos que nosotras tenemos que controlar absolutamente todo cuando nosotras no tenemos ese poder, o tal vez queremos controlar a nuestros esposos o buscamos a una pareja, ¿no? Para que nos complete, cuando en nuestra teología confesional sabemos que Dios es quien nos completa. Entonces hay una completa desconexión entre lo que decimos creer con lo que realmente creemos y debemos practicar. Y para esto, el apóstol Pablo en esta carta de Efesios nos dice, por tanto, acuérdense, y esto es bien importante, recordar quiénes éramos. Lo mencionamos en el capítulo anterior, sin embargo, aquí Pablo nuevamente nos hace hincapié en quiénes éramos. Nos dice que por lo tanto, y aquí tendremos que hacer una pausa, ¿por tanto qué? Pues recordemos lo que vimos la semana pasada. Por tanto, como Dios nos salvó, como Dios nos trajo de muerte a vida y nos preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas, por tanto, por todo esto, acuérdense quiénes eran. No olviden que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. ¿Qué quiere decir esto? Pues la circuncisión era un pacto, simplemente una señal del pacto que Dios había establecido con Abraham y todas las bendiciones que Dios había prometido al pueblo de Israel. Entonces Dios nos dice, acuérdense, ustedes que no son, la mayoría que está viendo este video, no son judías nacidas en Israel. Yo soy mexicana, por ejemplo, y no tenía nada que ver con el pacto de Abraham. Yo no practicaba, ni mi familia practicamos estas señales del pacto que Dios había exigido al pueblo de Israel. Por eso nos dice, acuérdense, ustedes no pertenecían al pueblo de Dios. Nos dice que en otro tiempo nosotros pues no teníamos un Dios, no teníamos un Salvador. Nos habla también, nos dice, éramos ajenos a los pactos de la promesa. No habían pactos para nosotras como mexicanas, peruanas, cualquiera que sea tu nacionalidad. Para nosotros no había esa promesa, éramos ajenas de Dios. Me llama la atención cómo lo menciona este último versículo, el 12, que nos dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Imagínate esto, nosotras no teníamos esperanza y yo creo que en algún momento tú también lo viviste y en efecto no teníamos esperanza y tal vez si nos detectaban alguna enfermedad, si las cosas no salían como queríamos, si nuestra economía caía gravemente, no había esperanza en este mundo. Y nos dice Dios, acuérdense que ustedes estaban alejados de Dios. Acuérdense de que ustedes no tenían nada que ver con Israel, no tenían nada que ver con el Dios creador del universo, con este Dios soberano, rey que gobierna sobre todo. Acuérdense, pero no nada más nos deja ahí. Nos dice que nosotras estábamos alejadas completamente de Dios, pero ahora en Cristo. Y esto es bien importante recordar. Sí, nosotras estábamos alejadas y no hicimos absolutamente nada para acercarnos a Dios. Si recuerdas, en los pasajes anteriores nos mencionaba que por gracia fuimos salvadas. Y es importante recordar esto. A lo mejor y nuevamente decimos como el Evangelio otra vez, ya lo vimos la semana pasada. Sin embargo, quiero compartirte una frase que me encanta. Este es mi libro favorito, se llama Porque Él me ama. La autora es Elyse Fitzpatrick y de mi top de libros este ocupa el número 1 porque nos ayuda a recordar las verdades del Evangelio y que lo necesitamos recordar el Evangelio todos los días de nuestra vida. Entonces la frase dice lo siguiente: es tan fácil olvidarnos de quiénes somos, pecadores, salvos por gracia, creados a la imagen de Dios para su deleite, criaturas débiles y dependientes que deben confiar en su gracia y misericordia durante cada momento de cada día. Y esto es lo que somos. Realmente sí somos pecadores frágiles y realmente sí nosotras no merecíamos absolutamente nada y es necesario recordarnos esto. A veces podemos actuar con soberbia, creer que merecemos absolutamente todo, reclamar a Dios porque no obra conforme a lo que queremos y Dios nos dice no, acuérdense de quiénes eran ustedes, que estaban alejadas de Dios, alejadas de la ciudadanía de Dios y no éramos ciudadanas del reino. Pero Dios, y me encanta nuevamente aquí que cómo nos menciona, pero ahora en Cristo. Y nuevamente recordamos que debe haber un antes y un después en nuestra vida y justamente nos habla de que ahora en Cristo. ¿Qué es lo que ocurre en Cristo? Nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Me gusta cómo lo menciona, nos dice, pero ahora en Cristo, nosotras que estábamos lejos, nos acercó a Él. Y eso es maravilloso, nosotras no buscamos a Dios, lo menciona Romanos, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero justamente es esto, vemos la gracia de Dios, vemos su amor para con nosotras que nos acercó y nos dice estos pasajes que no tenemos un Dios distante, no tenemos un Dios que está lejos y que se olvida de nosotras, no, tenemos un Dios que está al pendiente de nosotras, un Dios cercano al cual podemos orar cuando tenemos dificultades, al cual podemos clamar, al cual podemos platicar incluso en esas ocasiones donde a veces nos sentimos solas, ya sea que a lo mejor ya eres una mujer jubilada y te sientes sola en tu casa, puedes tener a ese Dios cercano a ti para platicar, para contarle tu día, encontrar consuelo en Él. Tal vez eres una joven que a lo mejor aún no encuentras esposo o Dios te ha designado para vivir en soltería y glorificarlo de esta manera el resto de tu vida y que sepas que tienes un Dios cercano. No tenemos un Dios distante que se olvida de nosotras, sino que está cercano a nosotras. También vemos que Él es nuestra paz, que antes éramos hijas de ira. Si lo recuerdan, la semana pasada hablamos acerca de esto, que éramos hijas de ira y merecíamos que la ira de Dios por nuestros pecados. Pero ahora Cristo es nuestra paz. Podemos estar en paz, tranquilas, porque Él es la misma paz. Y me encanta este último pasaje que nos dice, de ambos pueblos hizo uno, mediante la cruz nos reconcilió a ambos pueblos.
judíos y gentiles nos hizo un mismo pueblo. Y nosotras que no éramos nada, que no pertenecíamos al pueblo de Dios, que nosotras estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, y como lo menciona este pasaje que es muy fuerte, sin Dios y sin esperanza en este mundo, ahora nos injertó, nos hizo parte de su pueblo y podemos gozar de las bendiciones de Dios y podemos gozar de la presencia de nuestro amado Rey, por gracia, simplemente por gracia. ¿Y cómo aplica esto en nuestra vida? Nuevamente, regresamos a la teología confesional y a la teología práctica. En teología confesional, de estos pequeños versículos que acabamos de ver, podemos decir, no, pues es real, yo estaba lejos de Dios, pero Él me acercó, yo no tenía esperanza, pero ahora tengo un Dios cercano. En la teología confesional le podemos decir, pero ahora piénsalo, ¿cómo lo puedes aplicar en tu vida? ¿Cómo puedes creer esas verdades? Porque muchas veces podemos escuchar este mensaje y decir, no, pues es verdad, Dios estaba lejos y ahora está cerca. Pero en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Pensamos que Dios está lejos, pensamos que no se preocupa por nosotros, y si enfrentamos una crisis económica y nos va mal en nuestro trabajo, si tal vez algún familiar se enferma o nosotras mismas nos diagnostican con alguna enfermedad, si tal vez nuestra familia está desunida, no cumple el propósito por el cual Dios la diseñó, entonces nos frustramos, nos enojamos, nos olvidamos que tenemos un Dios cercano. Y es muy importante recordarnos estas verdades. Dios no quiere que vivamos en esa desconexión entre lo que decimos creer y lo que vivimos, sino que estas verdades realmente se arraiguen en nuestro corazón y podamos exaltar al nombre de Cristo creyéndolo verdaderamente. Te voy a compartir otra frase que me gusta mucho de este libro, que se relaciona mucho con el tema, y nos dice: si no asimilamos el amor de Dios por nosotros en el Evangelio, no tendremos la fe necesaria para luchar en contra de la tentación. Y aunque seremos conscientes de que tenemos que esforzarnos por mejorar, realmente no creeremos que el cambio es posible. También dudaremos de su amor hacia nosotros y nos preguntaremos, ¿por qué no nos da lo que creemos que necesitamos? Nos sentiremos abandonados en medio de la batalla. No veremos a nuestro capitán guiándonos. Por eso es tan importante recordarnos el Evangelio, y qué mejor que en estos pasajes que nos hablan acerca de las maravillas que Dios ha hecho. Nuevamente, quiero repetírtelo como una carta de amor, como una paleta de amor de Dios para ti, que nos dice, ustedes en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y quiero que pienses en esto, la sangre de Cristo. ¿Te duele cuando te cortas? ¿Qué pasa cuando te caes y te raspas la rodilla? ¿Sientes dolor? Ahora imagina el dolor de los clavos en las manos, de los latigazos que recibió Jesús, de la corona de espinas y la sangre escurriendo. Es un dolor inmenso. ¿Pero por qué lo hizo Jesús? Por amor a ti. Eres una mujer amada. Nuevamente lo repito, nuestra identidad no está en lo que nosotras podamos hacer, en lo que seamos, en nuestra profesión. Nuestra identidad está en que hemos sido adoptadas. Y qué mejor mensaje de amor que este, que Dios dio su vida por nosotras, que nosotras no merecíamos absolutamente nada, no éramos parte del pueblo de Dios, no merecíamos su gracia ni su misericordia, pero Cristo nos amó. Se entregó por nosotras, derramó su sangre por amor a nosotras y nos adoptó, nos injertó dentro del pueblo de Dios. Entonces podemos gozar de estas maravillas de Cristo, y quiero que analices realmente quién es Dios en este pasaje, que tú misma lo puedas ver y puedas enamorarte completamente de ese Dios maravilloso que te ha rescatado. Y si te sientes estancada en tu crecimiento espiritual, lejos de Dios, te invito a que recuerdes el Evangelio, que Dios ya nos acercó a Él. Y tenemos que recordar estas verdades de Dios, que tenemos un Dios cercano, tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios amoroso. En estos pasajes lo podemos ver. Tenemos un Dios que restaura, que salva y que tiene cuidado de nosotras. ¿Qué más mensaje de amor podemos ver? Ahora recuerda estas verdades y no busques el amor o no busques ser completada por alguien más, porque como lo vimos en el pasaje anterior, nosotras ya somos completas en Cristo. En Cristo nos podemos sentir completas, nos sentimos plenas. Entonces podemos recordar esto. Este mensaje de amor de Dios para ti, te lo entrego hoy.
y sigue estudiando la Biblia, sigue llenándote de la palabra y sigue buscando ese asombro en el Evangelio, ese asombro que solo podemos obtener en Cristo Jesús. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga y continúa meditando en las verdades de Dios. Nos vemos.